Buenos días, mi nombre es Blanca Nora Ríos Puente. La investigación se titula Lectura emergente como estrategia para el desarrollo de conocimientos alfabéticos iniciales en niños de 5 a 6 años del grado transición. La educación preescolar es un proceso de interacción en el cual los niños y niñas construyen relaciones con otras personas, permitiendo así potenciar y desarrollar sus capacidades, influyendo en el desempeño de su vida futura. Es por eso que el acompañamiento de la familia y del docente durante esta etapa inicial es fundamental. Para la Secretaría de Educación es importante generar desde la primera infancia estrategias que estimulen la lectura y la escritura como elementos que transversalicen el currículo, fortaleciendo así las redes de conocimiento académico que permitan reflexionar sobre el funcionamiento y aprendizaje del lenguaje y el aprovechamiento de sus componentes, hablar, escuchar, leer y escribir, para que puedan conocer y acceder al mundo. El análisis de los resultados de las pruebas saber en los grados tercero y quinto obtenidos por los estudiantes de la institución en el año 2015 aportaron grandes datos, especialmente sobre su desempeño en el área del lenguaje. Las investigaciones analizadas, al igual que los resultados obtenidos en la prueba saber, permitieron evidenciar la importancia de generar desde el ciclo inicial estrategias que posibiliten estimular el desarrollo de conocimientos alfabéticos a través de la lectura. Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿qué efectos tiene la implementación de una estrategia de trabajo con la lectura emergente para fortalecer capacidades y conocimientos alfabéticos iniciales en los niños de 5 a 6 años del grado transición de la institución educativa distrital Antonio José Uribe? Objetivo general: ¿qué efectos tiene la implementación de una estrategia de trabajo con la lectura emergente para fortalecer capacidades y conocimientos alfabéticos iniciales en los niños de 5 a 6 años del grado transición de la institución educativa distrital Antonio José Uribe? Buenos días, mi colegio se llama Antonio José Uribe. Está ubicado en el barrio San Fernando, calidad tercera. Los participantes son 20 estudiantes, 8 niños y 12 niñas del grado Transición 5, con edades entre los 5 y 6 años. El diseño metodológico en la presente investigación se define como una investigación del docente en el aula según Steinhaus, utilizando métodos de análisis cualitativos y cuantitativos de acuerdo a las necesidades de análisis de la información recolectada. Su alcance es explicativo porque plantea un proceso de intervención en el aula y observa sus efectos sobre las capacidades de los estudiantes en el aprendizaje alfabético inicial a través de la lectura. El diseño metodológico se desarrolla en las siguientes fases: la problematización, que indaga sobre el posible tema de investigación. 2. Diagnóstico, que se realiza mediante la evaluación inicial de los conocimientos alfabéticos de los participantes. Se indaga a los padres de familia sobre el contexto alfabético de los niños y niñas y a los docentes de educación inicial sobre sus ideas y formas de trabajo, especialmente con la lectura. Tercera, el diseño de la propuesta de cambio. Cuarto, la aplicación de la propuesta. Y quinto, la evaluación, donde se registran los avances durante el trabajo de aula y al finalizar el desarrollo de esto. Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de información: observación y registro de hechos que se presentan en los diferentes espacios de trabajo, diarios de campo antes, durante y después de la intervención, guías y trabajos realizados por los estudiantes y los videos de cada una de las sesiones. Para organizar los resultados obtenidos durante la fase inicial, se utilizaron rejillas de respuesta y en la intervención se utilizaron listas de chequeo teniendo en cuenta las categorías de análisis. Los instrumentos utilizados en la fase inicial con los estudiantes fueron instrumento de diagnóstico de competencias básicas en transición y la prueba Progresir, lectura y escritura. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico, se procedió con la tercera fase, que es la de diseño y propuesta de la intervención en el aula, con el fin de fortalecer en los niños y niñas el aprendizaje alfabético y las capacidades que se generan con el acceso a la lectura inicial, basándose en los referentes teóricos del alfabetismo emergente. Dentro del diseño de la propuesta pedagógica se contempla la lectura compartida o dialógica, el enriquecimiento del vocabulario, ambiente impreso, conocimiento ortográfico y
conciencia fonológica, para lo cual se diseñan diferentes actividades. Para motivar a los niños y a las niñas en la participación activa, nuestro plan de aula se denomina Ven y te cuento, muchas historias por leer, con un personaje principal al que los niños le pusieron el nombre de Max. Las categorías de análisis utilizadas en la presente investigación son el producto del rastreo bibliográfico, en las cuales se destacan el alfabetismo emergente, propuesto por Flores Romero, las estrategias cognitivas implícitas en la lectura, por Bravo Valdivieso, y la influencia del contexto, de Bravo y Orellana. A continuación se presentan los resultados encontrados a partir de la sistematización de la información recolectada, teniendo en cuenta el marco teórico y las categorías de análisis definidas, así como las fases establecidas en el diseño metodológico. Los resultados de la fase de diagnóstico inicial permitieron apreciar que los estudiantes no tienen claridad en el conocimiento, diferenciación y uso de letras y números. Los estudiantes presentaron dificultad para expresarse de manera oral, ya que su lenguaje es limitado. Algunos tienen dificultad en la pronunciación de palabras. A continuación se muestran algunas de las respuestas dadas por los estudiantes. Venimos al colegio a aprender mucho. Nosotros no sabemos leer. Todavía no sabemos leer y realizar las tareas. Y de acuerdo a los resultados del instrumento utilizado, se pudo establecer que un buen porcentaje de padres de familia no saben leer. Su nivel de escolaridad máxima alcanzado es la secundaria incompleta, incidiendo esto en los niveles de colaboración de casa, acompañamiento y apoyo con las labores escolares. Los resultados obtenidos en la encuesta docentes de primera infancia permiten evidenciar que la mayoría tienen en cuenta juegos con sonidos, aprendizaje de nuevas palabras, predominando la instrucción y el acompañamiento. Los docentes dentro del aula favorecen las prácticas alfabetizadoras con la lectura de cuentos, el enriquecimiento del vocabulario, el acercamiento al mundo lector. Dentro de los aportes realizados por los docentes de primera infancia, se puede resaltar la opinión que tienen sobre la alfabetización y el desarrollo de habilidades semánticas, fonológicas, visuales, así como los procesos de desarrollo social y cognitivos que se generan a través de la lectura. Los resultados de la prueba PROLECIN permitió evidenciar que los niños y niñas del grado todavía no han iniciado completamente el conocimiento alfabético, los procesos de lectura y las habilidades que se desarrollan en ella, como se demuestra en los trabajos que realizaron. Después del análisis de los resultados obtenidos durante la etapa inicial y de diagnóstico, se pone en marcha el plan de intervención en el aula, denominado Ven y te cuento, muchas historias por leer, en las cuales se incluyen estrategias del alfabetismo emergente con actividades de lectura y escritura. Durante las 5 semanas de intervención se tuvieron en cuenta las categorías de análisis y se llevó registro de los resultados en rejillas de evaluación distribuidas en 4 categorías principales: la lenguaje oral, lectura compartida, aprendizaje de nuevo vocabulario y conciencia fonológica. El plan de intervención permitió observar cómo los estudiantes avanzaron significativamente, determinando mejoría en las 4 categorías propuestas. También se pudo observar que cambiaron notablemente en el comienzo y acercamiento a la alfabetización, al gusto por la lectura, así como a las habilidades que intervienen en este proceso, como comparar, predecir, recordar. Los estudiantes manifestaron el deseo porque se les leyera diariamente. Para ellos fue novedoso conocer otros cuentos completamente nuevos para ellos. A continuación, se muestran los resultados por categorías durante las 5 semanas de intervención. Evaluar el avance de los niños y niñas a partir de la estrategia de intervención permite afirmar que a través de la lectura compartida de cuentos se potencian procesos y habilidades cognitivas, se mejoran los niveles de lenguaje y la comprensión de significados, así como la habilidad para relacionarlos con el contexto en el que están inmersos los niños y las niñas de la institución. Es importante leer a los niños por lo menos 3 veces por semana, porque ayuda al desarrollo cognitivo, motiva el lenguaje y mejora los niveles de expresión de los niños. Continuando con lo planteado en el método, la última fase es la evaluación. La aplicación de la prueba PROLECIN al final permitió observar mejoría en los estudiantes con respecto a las puntuaciones obtenidas en la prueba inicial. Para la prueba final se incorporaron 2 tareas más. Una, el test CLOS, que tuvo como fin evaluar el conocimiento alfabético
al momento de completar palabras utilizando letras, la cual permitió ver que aunque no lograron escribir las letras de manera adecuada, sí escribieron letras demostrando más seguridad y conocimiento alfabético. Y la otra tarea agregada fue la actividad correspondencia sonora escrita para observar la capacidad que tienen los niños para identificar y reconocer la forma escrita de una secuencia sonora. En este caso se realizó con palabras que ya eran familiares y que se habían visualizado y leído durante la intervención. La última actividad en la fase de evaluación fue la lectura de un cuento, para la cual se utilizó una rutina de pensamiento, comienzo, intermedio y final, en la cual se pudo observar la capacidad de escucha de los niños, la participación activa en la construcción de la historia. Los niños lograron recordar nuevamente la historia a partir de la observación de las imágenes del cuento leído, haciendo una construcción colectiva de una nueva historia. Se vieron motivados, participaron activamente, se pudo notar el cambio de actitud, recordaron con facilidad detalles y las opiniones que fueron dando se fueron complejizando a través de la participación activa y escucha de los niños y niñas. Después de analizar los objetivos propuestos, se pudo determinar que con la caracterización sobre los conocimientos alfabéticos y desarrollo del lenguaje, se confirma que los estudiantes inician de manera tardía el proceso de alfabetización. Esto debido a que desde el contexto familiar no se garantiza la promoción de actividades de lectura y las condiciones de escolaridad anteriores al ingreso a la institución no son favorables. Conocer el entorno familiar permitió establecer cómo ha sido el compromiso de los padres en cuanto al desarrollo, especialmente en el lenguaje y en la creación de vínculos que promuevan el desarrollo afectivo y el acercamiento al conocimiento. Conocer el contexto alfabetizador permitió el plan de diseño e intervención en el aula para posibilitar experiencias de lenguaje oral y de inicio en la alfabetización. Los lineamientos curriculares establecen la importancia del lenguaje en la etapa inicial y su influencia por el contexto social y cultural en el cual se desenvuelvan los niños. La intervención en el aula permitió el acercamiento de los niños y niñas a la lectura y al desarrollo de habilidades implícitas en el proceso lector, principalmente la predicción, la inferencia, la oralidad. De igual manera se pudo observar cómo procesos de atención y memoria se iban mejorando a través de la lectura. La lectura es un proceso complejo en la que el maestro y su intervención adecuada es importante para generar en los niños y niñas hábitos lectores que permita relacionar los conocimientos previos y vivencias con las historias narradas en los cuentos. Generar ambientes lectores favorece en ellos el acercamiento a la lectura y la escritura de una manera creativa y motivadora. Tener claridad en el propósito y los elementos visuales que se utilizan en el aula potencian diferentes procesos. Una de las estrategias significativas propuestas desde el alfabetismo emergente es la lectura compartida, porque permite el desarrollo de vínculos afectivos entre el docente y los niños y niñas, así como el gusto y motivación por los libros, en este caso los cuentos, y a través de ellos se fortalecen procesos de pensamiento y el incremento del lenguaje oral. El trabajo de investigación permitió evidenciar la importancia de la alfabetización en los niños de educación inicial, en las que se debe involucrar el contexto familiar para que con su ingreso al colegio tengan bases previas sólidas en cuanto a la adquisición, acercamiento y uso del lenguaje, convirtiéndose estos en una etapa indispensable para el inicio del proceso lector-escritor, garantizando el éxito futuro. Disfrutamos con la lectura y conocemos muchas aventuras. ¿Te gustó la lectura de los cuentos? Sí. ¿Por qué? Porque tenían imágenes muy lindas. ¿Por qué más? Porque los dibujos se parecían lindos y eran muy hermosos. ¿Te acuerdas de los cuentos que leímos? Sí, yo leí el del elefante y el de papanatas. Y el del oso y no más. Ahora sé que las letras son para escribir cartas y los números para llamar. El abuelo estaba orgulloso por el nieto de mostrar la valentía. Para que se vean.
asustó. Tenía las uñas largas y le asustaron todos ellos. Ya no tiene cola. Y después salió corriendo y se encontró al señor León y leyendo un libro. Y luego el señor, ¿este es el león? Sí. Ah, sí. Y el león le prestó el pelo al león, al león para que fuera. La niña se puso triste porque ella, 1, 2, 3, y la niña corrió un día. Cuando iba a pasar la protección, agua cuando iba a pasar la otra. Entonces la otra le iba a pegar una flor a ella. Entonces ella cogió la hoja y eso tiró. Desde mi quehacer pedagógico me permitió la reflexión y construcción de estrategias que mejoren las prácticas del aula, rescatando el valor, la importancia e influencia que tiene el docente en la educación inicial, permitiendo encontrar el verdadero sentido que tiene esta labor, reconociendo a los estudiantes como seres únicos, con características particulares y ritmos de aprendizaje diferentes. Esto debe convertirse en una fortaleza en el trabajo en el aula. Generar ambientes impresos ricos y con propósitos específicos mejora el contexto alfabético y conlleva la inmersión de los niños y niñas en el mundo lector, sin dejar de lado la estrecha relación que tiene la escritura, pues estos son procesos que se complementan. La ejecución del proyecto de intervención en el aula me ayuda al fortalecimiento profesional y personal, generando un compromiso con los estudiantes, creando vínculos afectivos y encontrando formas divertidas y dinámicas de participación activa que deben tener un impacto en la planeación en el currículo que influya en la cotidianidad del aula. El compromiso adquirido con los estudiantes que generó este proceso es una motivación para estar actualizando mis prácticas, buscando actividades motivadoras y hacer que el aula sea un espacio que brinde a los niños y niñas momentos felices y hacerlos olvidar por un momento la dureza del contexto social y familiar que tienen que vivir a diario. ¿Ustedes ahora saben leer? ¡Sí! ¿Les gustan los cuentos? ¡Sí!